que lo juzgó, que lo investigó y diga, este es el señor que detonó el avión, van a decir, no hay información adicional, porque el problema no es la información que haya, el problema es la posición geopolítica de Argentina con Irán y Venezuela. Ese es el corset que tiene el gobierno nacional, lamentablemente, ¿no? Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Quiero agregar algo con respecto a lo que decía Florencia. Como yo lo veo, la cosa empieza a bifurcarse, porque por un lado está la línea política del gobierno, pero por otro lado está la justicia, que a veces investiga como quiere y a veces investiga bien. Y la principal hipótesis que en este momento está manejando la justicia y también una parte del gobierno, porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria, esta es la hipótesis que maneja, es que los iraníes estaban haciendo tareas de espionaje en la Argentina. Entonces, esto es una olla que se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo ni cómo termina. Es el juez Villena quien está investigando y ya hay presiones políticas sobre el Poder Judicial. Vamos a profundizar también sobre esto. Roberto García Moritán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, cuando ves todo esto que está pasando... A mí lo que me preocupa es por qué no asinceran sus ideologías, por qué los esconden. Si es clarísimo, son socialistas, van en busca, están en contra del capital, están en guerra contra el capitalismo. ¿Por qué no lo blanquean? ¿Vos crees que esto tiene que ver con la definición? Por supuesto, además de ser socios de las grandes dictaduras del mundo, el problema es que no lo quieren reconocer. O sea, la pregunta es por qué no lo quieren reconocer. Pablo, hablando de esto, hay una interna feroz hoy por hoy en el gobierno respecto de qué salir a decir, ¿no? Si una posición más Aníbal o una posición más moderada. Sí, en realidad, por un lado tenés, José, a Aníbal Fernández y Agustín Rossi, que yo creo que han metido la pata tremendamente la semana pasada con sus declaraciones. ¿Te acordás que dijeron, bueno, son instructores y el otro es un homónimo? Resulta que no eran instructores, esto lo negó el propio gobierno venezolano, y tampoco es un homónimo, porque la información que llegaba de Paraguay, la que tenía Uruguay y la que llega de Estados Unidos, es que no, es que este Gazemi es efectivamente Gazemi. Esto por un lado. Alberto Fernández quiere sacarse el problema de encima y también está este problema geopolítico que recién lo decía muy bien García Moritán. Ojo que no todo el gobierno es lo mismo y en realidad el gobierno en general no se ponen de acuerdo para nada, tampoco para esto. Esto es lo que está ocurriendo. A mí me da la sensación de que esto lo define la justicia y atención con lo que pueda ocurrir en las próximas horas, porque no los podés dejar retenidos a los venezolanos y a los iraníes de manera indeterminada por tiempo indefinido. Entonces podría haber novedades. La información que tengo yo al menos hasta ahora es que los iraníes van a seguir un camino y los venezolanos, bueno, seguirían libres. Vamos a sumar a la mesa a Graciela Ocaña. Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué realidad estás viendo hoy por hoy en la Argentina con la causa de vialidad por un lado, con los iraníes, con el avión venezolano y todo esto que se mezcla en nuestra bendita Argentina? Sí, bueno, se mezcla, como bien vos decís, en un tema que en la Argentina lamentablemente a veces nos acostumbramos, que es la impunidad, ¿no? La impunidad con la que actúan los funcionarios, en el caso del avión, la mentira, digamos, el primer reconocimiento de Aníbal Fernández de que esta persona se trataba de el funcionario que estaba vinculado a una organización terrorista, después que dijo lo contrario, toda la historia de que tenían que ver con formación para volar, bueno, una cuestión que preocupa con la liviandad que muchas veces el gobierno responde y con la mentira frente a la población. Y en la otra causa me parece que estamos en una etapa central que es la definitiva, la de las acusaciones, la acusación final, el alegato final por parte del fiscal y por supuesto las defensas y luego la decisión del tribunal que va a determinar de una vez por todas en esta causa que tramita desde hace largos años en la justicia la culpabilidad o la inocencia de los que hoy se encuentran procesados por esta causa, entre ellos la actual vicepresidenta. Y creo que esto es lo más importante, porque Cristina y el kirchnerismo como forma de justamente conseguir esa impunidad, lo que estaba acostumbrado o lo que nos acostumbró en este proceso es a no enfrentar los juicios orales. Por eso creo que este juicio oral es muy importante y aparte es muy importante por las causas vinculadas a este hecho, porque la corrupción en la obra pública es una etapa más dentro de una maniobra
en donde ya hay una condena a Báez por el lavado del dinero y bueno, y quedan otras causas, como la de los hoteles de Cristina. Florencia, hablando de esto, hay dos cuestiones. Por un lado, diputados y dirigentes de la oposición pidieron a la justicia, ¿no?, que investigue por presunto delito de encubrimiento al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que vuelve a aparecer en escena con declaraciones polémicas y tomando postura de antemano. Bueno, pero está puesto para eso, digamos. En realidad, Aníbal Fernández es eso, es el jefe de la mafia hace muchos años, digamos. Y fíjate en la desconexión y la debilidad de este gobierno en términos generales, que él sale a decir algo primero y después lo retan o algo pasa y sale a decir cualquier cosa. Pero al principio él dice que este Ghasemi es Quds, es de la Fuerza Revolucionaria Iraní. Y después modifica y empieza a embarullar. Pero no es menor eso. Porque yo creo que el primer Aníbal Fernández es el que decía la verdad, que tiene la información que, a ver, acá hay nombres que no están apareciendo y que tienen que dar explicaciones. Germán Soria, por ejemplo. Germán Soria, hermano del ministro de Justicia, es el agregado, el responsable de la AFI en Paraguay. El gobierno paraguayo dice, nosotros le dijimos a la inteligencia argentina, que está apostada en la embajada, como en todos los países, lo que pasaba. ¿Manifestó eso a las autoridades, a sus jefes? Si lo manifestó, ¿qué hicieron los jefes? En este caso, Camaño, Agustín Rossi, porque era la transición. Si no lo manifestó, ¿por qué no lo manifestó? Pero eso lo tiene que explicar. En la bicameral de inteligencia que Moró se dedica a obstruir la justicia y que va a avanzar la causa, avanza Moró, ¿eh? La causa contra vos por querer proteger a la mafia sindical avanza, te lo aclaro. Pero aparte, el rol de la bicameral de inteligencia tiene que ser ese, citar a Germán Soria a que explique si efectivamente, como dice el gobierno paraguayo, le dieron la información del avión y qué hizo, y si no, que diga que no la recibió y va a tener que desmentir al gobierno. Pero hay otro elemento más. El gobierno paraguayo también dice que se lo manifestó al embajador, que es el ex gobernador de Chaco, Pepo. O sea que acá hay un jugador más que tiene que dar explicaciones, que es la Cancillería, porque si el gobierno paraguayo se lo transmite también a la embajada tiene responsabilidad de hablar con la Cancillería. Entonces acá hay dos personas, Santiago Cafiero y el gobernador Pepo, y Germán Soria, que es de la AFI, que tienen que explicar lo que está manifestando nuestro hermano, país hermano, con el que compartimos fronteras y un montón de situaciones, que intercambiamos información todo el tiempo porque compartimos hidrovía, por ejemplo. Tienen que explicar si es verdad lo que está diciendo el gobierno paraguayo o no, y el presidente tiene que pedirle explicación a sus funcionarios. Cosa que no está pasando. Hablando de eso, quiero compartir con ustedes un tape que tiene como protagonista Aníbal Fernández, y en realidad no Aníbal como quien habla, sino lo que pasó en Paraguay, ¿no? Cuando se dice que no es un homónimo. Finalmente Aníbal Fernández había dicho que cuando se investigaba respecto a los pilotos y respecto a la tripulación, se trataba de un homónimo. Y después se supo que no era así. Vamos a compartir este tape y después analizamos un poco sobre esta cuestión que está ocurriendo y también que tiene que ver con un contexto de mucha confusión en el gobierno, mucha confusión entre los políticos. Mirá. Nosotros estamos haciendo de manera lícita, quiero decírtelo, ningún avión despega de Maipilla si no está ajustado al derecho internacional en materia aeronáutica, con todos el fundamentos y protocolos establecidos para eso, con nuestros pilotos entrenados en un avión de carga, escúcheme bien, todo eso está protocolarizado, cada envío que se hace, no van a pretender que nosotros estamos haciendo algún tráfico indebido en esa materia. Conviasa es una empresa bien seria, este avión es un avión de carga, que traslada en primer lugar medicina, repuestos, para nuestras industrias, nada de carácter bélico. Detrás de ello hay una gran patraña, lamentablemente tengo que decírtelo, todavía hay en el fuero interno de algunos sectores de la República Argentina una animadversión contra el gobierno bolivariano, contra la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo lamentable de esta situación. Hablaba Roberto.